En un rincón lleno de historias, con una luz suave y real, soy Paula y este es un espacio para pausar y respirar. Hablamos de sonrisas pequeñas, de cuidados con amor, de manos que acompañan, de escuchar al corazón. Este es un lugar sin prisas para aprender y compartir, donde cada familia encuentra su forma de sentir. Esto es Soy Paula. Todo comenzó tras haber quedado embarazada y no haber podido tener hijos por muchos años tras una sanidad divina. Cuando tuve a mi primer hijo después de un embarazo perfecto, fue una situación muy traumática en donde yo y mi bebé casi perdemos la vida. Tratar de lidiar con el trauma de casi perder a mi hijo y casi perder mi propia vida no fue fácil y experimenté diferentes tipos de sentimientos que no entendía por varios meses. Dentro de pocos meses quedé embarazada de nuevo y mi segunda hija me dio un embarazo un poco más cuesta arriba, pero el parto fue perfecto. Tan redentor que sentí que sanaba la experiencia del parto anterior. Sin embargo, comenzó la tristeza, el sentido de angustia sin razón, el sentido de sentirme culpable por sentirme de esa manera, tener vergüenza y no atreverme a decírselo a nadie y llegar a perder la esperanza. Buenas noches. Una vez más acá en este episodio número 3 del grupo de apoyo streaming en vivo de lactancia. Pero hoy tenemos un tema especial. Antes que nada, mi nombre es Paula Laría, soy consultora de lactancia internacional, nutricionista de Argentina, tengo un certificado en masaje infantil de bebés y Reiki Master. Y hoy estoy con una invitada especial porque vamos a hablar de este tema tan importante que es la salud mental perinatal. Con nosotros se encuentra Jasmine Yazdi, terapeuta especializada en uso de sustancias, adicciones, ansiedad, trastorno bipolar, depresión y estrés postraumático. Jasmine es una psicoterapeuta licenciada trilingüe con más de 15 años de experiencia en el campo de la salud mental. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de California, Berkeley, y su maestría en la Universidad de Columbia. Cuenta con una experiencia trabajando en hospitales y programas residenciales, tanto en atención hospitalaria como ambulatoria, así como en clínicas comunitarias a través del Departamento de Salud Mental del Condado. Dirigió durante varios años un programa de doble diagnóstico de adicciones en la Universidad de California. Es autora de un libro, de su primer libro, porque espero que sean muchos más. El nombre del libro es, lo pueden ver ahí en la pantalla, The Geology of Being, Poems on Humanity. Por ahora es solo en inglés, ¿no? Sí, pero hay algunos poemas en español en el libro. Buenísimo, excelente. Sí. Es madre de un niño hermoso y tenemos la inmensa oportunidad de tenerla esta noche acá con nosotros. Muchas gracias, Jasmine. Gracias por tenerme. Bueno, mientras que le damos la oportunidad a la audiencia de conectarse, de mandarnos algunas preguntas a través del canal de YouTube. Si lo hacen por Instagram no lo vamos a poder contestar, pero si lo hacen por el canal de YouTube va a ser más fácil leer las preguntas. Vamos a empezar entonces con el tema de esta noche, que es ¿cuál es la diferencia entre depresión perinatal, depresión posparto? ¿Es la misma cosa?
y los baby blues o tristeza postparto. ¿Qué sería todo eso? Sí, bueno, lo que hasta hace muy poco llamamos la depresión postparto, que es como se conoce tal vez en la mayoría de los lugares, ahora empezamos a llamarla depresión perinatal. Y el motivo del cambio de este nombre es el reconocer que, si bien antes se pensaba que estos síntomas o este diagnóstico aparecía cuando la mujer ya había tenido un bebé, para las que le pasa, reconocimos que esto es algo que para muchas mujeres empieza antes del parto, o sea, desde el embarazo, en algunos casos en el último trimestre del embarazo, en el último mes. Y en términos de qué es, si bien cuando hablamos de una depresión clínica, estamos hablando de síntomas como mucha tristeza o ataques de llanto o falta de motivación o conexión con cosas que antes nos daban placer, tal vez aislarnos, nos cambia el apetito, nos cambia el sueño, tener pensamientos muy negativos hacia nosotros mismos o culpas, y en casos más extremos tener pensamientos de no querer estar vivos o de quitarnos la vida. Eso es lo que es una depresión clínica, y cuando hablamos de la depresión perinatal comparten muchos de esos síntomas y también otros más específicos a la experiencia de maternidad, ya sea de que la mamá tenga dificultad de conectarse con el bebé emocionalmente o que sienta a veces un rechazo hacia el bebé, puede ser tener mucha culpa o muchos miedos de no ser una buena mamá, o muchos miedos intensos de que algo le va a pasar al bebé, y en casos más extremos miedos de hacerle daño al bebé o tener pensamientos de que tal vez le quieren hacer daño al bebé o le van a hacer daño al bebé o una cosa así. Sabes que con respecto a eso pude escuchar el caso de una mamá que compartió su testimonio, donde ella contaba, ella enfermera, antes de tener a su bebé tenía toda su carrera de enfermería. Cuando tuvo a su bebé, iba al parque, llevaba al bebé, estaba en un estado depresivo y no se daba cuenta de que ella estaba muy triste, y empezó a pensar que todos los otros padres eran mejor que ella. Y un día decidió dejar el bebé en el parque. Fue hasta el parque, lo dejó cerca de donde estaban los otros papás amacando a sus bebés en los juegos, y se fue. Y dejó el bebé ahí, se subió al auto y empezó a manejar. Y a la cuadra de que estaba manejando dice: ¿qué estoy haciendo? Necesito ayuda. Y ahí fue ese clip que ella necesitaba para decir, no, esto no está bien. ¿No? Pero cuando uno habla de depresión postparto perinatal, estamos hablando de un caso severo que sucede, que puede suceder y que necesita atención inmediata. Absolutamente. Y hay un rango, ¿no? Porque en ciertas personas puede ser así de severo, y hasta mismo cuando hablamos de la depresión a veces puede ser tan severa que causa psicosis o que causa que la persona pierde noción de la realidad o empieza a pensar cosas que no realmente están pasando y las siente como reales, en casos muy extremos de depresión clínica. Y lo mismo puede pasar en una depresión perinatal, que llega a un punto tan intenso que la persona puede perder noción con la realidad, puede pensar qué cosas están pasando, que no están pasando, o hacer cosas que en otra situación no haría. ¿Y cómo decís que se llama la parte, el baby blues? El baby blues, o lo que a veces decimos la tristeza postparto, o la nostalgia postparto, es algo que, si bien comparte algunas de esas sensaciones de repente sentir tristeza, o que nos ponemos sentimentales, o lloramos, o estamos tristes, o desconectados, o cosas así, tiende a ser muchísimo más leve en la sensación que tenemos, en cuanto aparece, y no llega a impactar tanto el día a día. Tal vez son pequeños momentitos donde sentimos eso, y por lo general no dura más de un par de semanas del posparto, y ya uno vuelve a reconectarse y a sentirse otra vez como es uno, sin esas sensaciones. En cuanto a una depresión perinatal puede durar meses, y es mucho más también, y es mucho más intensa y afecta el día a día en cada momento. Sí, realmente cuando trato de explicarle a las mamás la diferencia entre una depresión y un baby blues, le digo que el baby blues sería así como una mamá que viene con una sonrisa
y inmediatamente llorando al segundo, después con las lágrimas, no sé por qué estoy llorando, pero estoy re feliz de que tuve a mi bebé, pero no sé por qué lloro, ¿no? Es como que estoy acá arriba, así, y en los 2 segundos estoy allá abajo y así, constantemente. ¿Sí? ¿Alguna relación con los cambios hormonales? Sí, totalmente. Y los cambios hormonales que pasamos cuando tenemos un bebé, cuando estamos embarazadas, o sea, las hormonas suben y de 24 a 48 horas del parto bajan drásticamente. Y las hormonas controlan todo, todas nuestras emociones. Entonces, tiene muchísimo sentido que estamos así, como decimos en Argentina, flor de piel, con las emociones ahí súper intensas. Y es re normal. ¿Qué tan común es que suceda o que se dé el baby blues o esa tristeza postparto? Sí. Bueno, algo que siempre digo cuando hablamos de las estadísticas que tenemos de salud mental es considerar que nos guían más o menos en entender los números, pero también considerando que hay tanto estigma cuando se trata de la salud mental, especialmente en la cultura latina, que todavía tiene como esa cosa de no hablar, de que si uno habla que nadie sepa, o que decir que uno está loco, cosas así que tal vez limitan cuánto las mujeres se van a sentir cómodas hablando de todo esto, y a veces hay vergüenza o culpa o miedo a la crítica, y que por el otro lado muchas veces los médicos o profesionales no están haciendo las preguntas o no las están haciendo de una manera que uno se sienta cómodo respondiendo. Para compartir. Claro. O sea que los números quizás no serían 100% representativos de la realidad. Claro, porque a veces preguntan, me pasó una vez, no me acuerdo si fue cuando estaba yendo al hospital para el parto, pero una enfermera me dice, no te estás sintiendo mal, ¿no? No te está pasando nada en la casa, ¿no? Como que tenía miedo que le diga que sí, y ya, si uno ya se está sintiendo mal y te lo preguntan así, es como si no te lo preguntaran. Claro. Entonces también es... Y bueno, ¿para qué te voy a decir que no, estoy bien. Pero bueno, en términos de los números, y esto es solo los números que tenemos en Estados Unidos, los números varían según el país, y mismo dentro del país, en diferentes grupos étnicos, grupos culturales, estado socioeconómico, eso va a variar un montón. Pero de lo que sabemos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, los estimados es que en términos de depresión perinatal es 1 de cada 8 mujeres, lo cual que es como entre el 13 y 15% de las mujeres. Es muchísimo. Es un montón. Pasan por algún tipo de depresión perinatal, sea leve o sea súper intensa, y después cuando estamos hablando del baby blues, 80%, o sea, es súper común. ¿Y cuántas de esas mamás, y lo que estoy pensando, te estoy escuchando y me duele pensar cuántas de esas mamás estarán pasando por estos momentos de tristeza y no se animan a contarle a nadie porque se supone que si acabas de tener un bebé deberías ser la persona más feliz del mundo, ¿no? Claro, las expectativas y las presiones que hay de cómo uno tiene que sentirse o qué es lo que tiene que pasar, a veces pueden hacer muy difícil el hablar y decir lo que está pasando realmente, de vuelta el estigma y la concientización social, cuánto estamos hablando de estas cosas para que la gente sepa que es súper común, que le pasa a muchísima gente. ¿Cuántas veces se le da la oportunidad a la mamá realmente de contar qué fue lo que te sucedió? Vení, contame todo, contame desde el momento en que empezaste, no sé, tu embarazo, el trabajo de parto, qué sentiste, cómo te fue. Muy pocas veces las mamás tienen la... Es como que te cuidan durante el embarazo y nace el bebé y todo el mundo va corriendo a ver el bebé y la mamá ¿qué? Sí, chao. Que te vaya bien. No, vos estabas en esta silla. No, es como... Bueno, y a mí me pasó cuando tuve la primera cita con una doctora de cabecera después de tener el bebé, que fui como para hacerme un chequeo general, lo que fuese, y me preguntó si estaba tomando alguna vitamina, algo, y le dije que estoy en esta y en el otro, porque acabo de tener un bebé hace no sé cuánto, 1 mes, 2 meses. En ningún momento la doctora me preguntó ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está la conexión con el bebé? Y se supone que una doctora de cabecera está chequeando cuerpo, todo, ¿no? Y nunca me preguntó.
nada, Es nada. fuertísimo. A mí me pasó otra cosa, a mí me pasó que yo iba porque tenía un dolor y yo estaba viendo, por favor, revísame eso, ese punto, ¿no? Tenía un puntito ahí que me dolía. Me dice, ¿está todo bien? Dice, ¿tu bebé está saludable? Sí. ¿Estás contenta? ¿Por qué no te pones a cuidar a tu bebé y como diciendo, no rompas? Sí. Enfocate en otra cosa. Tu dolor no importa, no existe. O sea, a partir de ese comentario ya mi dolor no existe. Sí. No importa. Lo importante es el bebé. Eso es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Sí. O sea que necesitamos también profesionales que estén responsablemente entrenados para poder charlar con las mamás y crear ese espacio donde la mamá se sienta cómoda para hablar, porque no es fácil hablar Claro, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. totalmente. Y normalizarlo, ¿no? Normalizarlo. Normalizar que estas cosas pasan. ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Cómo podríamos ayudar a una mamá? Mira, yo creo que lo más importante es la contención emocional social. Y esto puede ser desde lo profesional, de poder hablar con un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, un doctor de las cosas que nos están pasando, pero también, y tal vez más importante, es tener esa contención social con la familia, con amigos, con la pareja, con otras mamás que están pasando por eso o que han pasado por eso en algún momento. El simple hecho de tener un lugar de decir, esto me está pasando, y sentir que podemos decir eso y que otras personas puedan decir, a mí también está pasando, o a mí me pasó, o sé de alguien que le pasó, o es válido que sientas eso. Solo eso ya puede ser un montón de ayuda para sacar el aislamiento que pasa para muchas mujeres, o la culpa o esa sensación de que algo está mal si estoy pasando por esto. Y obviamente en casos donde los síntomas son más severos, definitivamente buscar ayuda profesional, hablar con un psicólogo, hablar con un terapeuta. Si los síntomas están impactando nuestra vida de una manera que no podemos funcionar de la manera que quisiéramos comer, dormir, pensar, considerar medicamento psiquiátrico que puede ayudar un montón en esos casos. Pero, por ejemplo, puede ser también en ciertos casos que un grupo de apoyo de mamás o un grupo de lactancia podría llegar a ser un espacio de contención también. Claro, ¿O siempre sí. tiene que ser 100% profesional entrenado? No, para nada. Y a veces eso ayuda más, porque si es un grupo profesional que está en eso y la persona viene con un poco de miedo o con un poco de resistencia a compartir porque se siente como muy clínico profesional, por ahí se siente mucho más segura y cómoda hablando en un lugar más descontracturado. Entonces hay diferentes cosas que pueden ayudar a diferentes personas. Es súper lo que ayude a la persona. Súper importante, muy importante. Por ejemplo, puede ser que después o durante el embarazo o después del parto hayan cambios biológicos en el cuerpo femenino que pueden llevar a síntomas de depresión. ¿Qué podría llegar a ser? Sí, hay muchísimo. Cuando hablamos de la biología es importante pensar en cosas como la genética, ¿no? Si en nuestra familia hay historial de personas que sufren o que en algún momento pasaron por depresión o ansiedad, y por ahí eso nos da una predisposición a tenerlo. No quiere decir que lo vamos a tener, pero por ahí tenemos más predisposición por esa historia genética o familiar. O si nosotros en algún momento en el pasado pasamos por depresión, por ansiedad, por alguna cosa de salud mental, que tenemos más predisposición. Y después, claro, hay un montón de cambios biológicos que pasan en el cuerpo cuando estamos embarazadas o después del parto. Cuando hablamos de las hormonas que estábamos hablando hace un rato, el cambio hormonal es tan drástico y las hormonas controlan todo acerca de cómo pensamos, cómo nos sentimos, un montón de cosas. Entonces sí puede tener un impacto. Por ejemplo, lo que llamamos el PMS o el síndrome premenstrual, ¿no? Quizá el hecho de que lo llamemos síndrome suena súper severo, pero bueno, eso es otro tema. Muchas mujeres, justo antes de que les venga la menstruación,
pasan por una ola de emociones, de sentirse por ahí más sensibles, de sentirse más enojadas o frustradas, irritables, un montón de cosas, por ahí por unos días, y en el momento que les llega la menstruación, ya está todo bien, no pasó nada, ¿no? Es como una vez que viene y va. Que a mí me pasa. Y es hormonas, ¿no? Es completamente hormonas. Cuando algo que decía es que de las 24 a las 48 horas después del parto, el drop, la caída hormonal que pasa, es de 10 a 50 veces más fuerte que cuando estamos pasando por el síndrome premenstrual. De 10 a 50 veces. Imagínate, ¿cómo controlar eso? ¿No puedes controlar? No puedes controlarlo. No puedes controlar. No puedes controlarlo. Y lo interesante es que cuando dicen de 10 a 50, ese es un rango muy grande. Y eso habla de la diversidad del ser humano. Claro. Mis niveles hormonales van a ser diferentes de los tuyos, de los de otra persona, en términos de a dónde empiezan, hasta dónde llegan y a dónde bajan. Entonces todo eso claro que va a tener un impacto emocional. Que vos estás hablando en los niveles hormonales, pero por ejemplo, la diferencia en que una persona vive una situación y cómo lo ve, cómo lo siente, también es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos hablando antes de que a veces hay una mamá que tiene un parto que para mí me parece súper fácil, y de repente ella viene a mi oficina y me dice, tuve el peor parto del mundo, y a lo mejor tuve una mamá que tuvo un parto dificilísimo, y me dice, no, re bien. Y yo la miro y digo, ¿estás segura que está bien? ¿Estás segura? Porque a mí me parece que... y me dice, no, súper, tuve un parto re lindo, todo bárbaro. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puede ser que...? Las cosas no es lo que nos pasa, es cuál es la historia que nosotros nos contamos de lo que nos pasa. Dos personas pueden pasar por una experiencia traumática, que es choqueante, que da miedo a lo que fuese, y vivirlo de una manera muy diferente, tanto por cuáles son las expectativas o cuál era la mentalidad o el estado en el que esa persona estaba pasando por eso, y cuál fue la reacción o la respuesta después de eso, qué tipo de apoyo, qué tipo de soporte, qué tipo de contención tuvo la persona después de pasar de eso. Y eso habla mucho, hablando de la parte psicológica que impacta la salud mental en el proceso del embarazo a la maternidad, es cuáles fueron nuestras expectativas, nuestras ideas de lo que iba a ser, de lo que nos imaginábamos, de lo que soñábamos, de lo que queríamos, y qué fue lo que pasó. Normalmente, con muchas veces, nuestra idea termina siendo muy diferente de lo que pasa. Y ese shock, a veces esa desilusión, puede ser traumática, puede ser choqueante, puede ser algo que lo vivimos como un duelo. Tal cual. A mí me pasa muy seguido de ver, por ejemplo, tanto el caso como la persona que quería tener un parto, no sé, en su casa o en un centro de nacimientos, o no quería usar medicina, pero de repente no aguantó el dolor y lo tuvo que usar inmediatamente. O quería un parto completamente natural y terminó con una cesárea de emergencia, ¿sí? Eso generalmente produce un trauma, pero después lo otro que yo he observado es que ese trauma, si no se trata, pasan 10, 20, 30 años, y he visto abuelas que están acompañando a sus hijas que acaban de dar a luz, que vienen y me cuentan su historia y se largan a llorar después de 30, 40 años porque están recordando el trauma que les causó, los dolores que les causó, esa frustración, ese trauma. ¿Cómo puede ser eso? El trauma, si no se procesa, queda trabado. Y procesar no es simplemente decir lo que nos pasó, pero poder entender cuál es la historia que nos contamos de lo que pasó, cuál es la interpretación que hicimos acerca de lo que nos pasó. De repente, muchas personas pueden decir, no quería medicamento y terminé agarrando el epidural. ¿Y qué es la historia que te contás de eso? Que fuiste débil, que no tuviste la fuerza, que no tuviste la valentía, que te rendiste. Eso no es lo que pasó, esa es la historia que nos contamos de lo que pasó. Entonces es también, cuando estamos procesando esas cosas, prestar atención a cuál fue nuestra interpretación de la historia. Y eso es lo que, de repente hablarlo, tener a alguien que nos puede como reflexionar un poco, o en un espacio terapéutico, procesar esas cosas y soltarlas.
Y por ejemplo, no solamente, ahora hablamos del embarazo, hablamos del parto, pero ¿qué pasa con ese cambio que se da en nuestras personalidades? Que pasamos de ser nosotras ocupadas, quizás mujeres de trabajo, quizás mujeres de deporte, o no sé, teníamos una vida y de repente nace el bebé y nuestra vida hace... Claro. ¿Qué pasa con esos sentimientos? Y vuelve también con la expectativa, ¿no? Si estábamos preparados mentalmente y hasta qué punto uno puede prepararse mentalmente para lo que se viene, ¿no? Pero mismo si uno escucha historias o uno escucha de otras personas, como que si ya viene con algún tipo de preparación de lo que puede llegar a pasar, versus si uno dice, no, listo, mañana doy a luz, pasado vuelvo a la oficina y después... ¿Es posible? No creo, pero bueno, hay mucha gente en el mundo, todo puede llegar a ser. Pero volviendo a eso, ¿no? Como si yo me imagino, no, bueno, listo, tengo el bebé y después vuelvo a trabajar y el lunes me voy a hacer una manicura y el miércoles me voy al gimnasio, como que si uno no tiene expectativas realistas o por lo menos la apertura para reconocer que hay muchas cosas que pueden pasar, es un shock gigante. Igual va a ser un shock, mismo si tenemos... como una apertura, un entendimiento de lo que puede llegar a pasar, pero lo navegamos de otra manera. Yo creía que sabía, yo creía que estaba preparada, pero después, no importa cuánta teoría leas, sí está bueno, ¿sí? ¿Cómo sería una manera de prevenir este shock? ¿No? ¿Qué sería? Aprender. Aprender puede ser desde leer acerca del tema, como escuchar de experiencias de otras personas, ¿no? Escuchar, bueno, ¿cómo pasaste vos la maternidad? ¿Y cómo la pasaste vos? ¿Y qué te pasó a vos? ¿Y qué te pasó a vos? Como tener ideas de las cosas que podemos llegar a esperar. Y de vuelta, va a ser un shock y de repente puede ser un duelo de la identidad que teníamos antes. Totalmente. Y lo tenemos que pasar. Sí. Por ejemplo, estaría bueno durante el embarazo que una mamá busque cuáles son los recursos, ¿no? ¿Dónde están los grupos de apoyo? ¿Cómo la puedo contactar a Jazz para que me ayude si necesito ayuda? Sí. ¿O quién está en mi área? Si hay servicios online, si voy a tener que ir con mi bebé en brazos a terapia, o si hay grupos de lactancia, Sí. ¿no? Eso estaría bueno. Hay un montón de recursos que creo que vas a compartir después, que te compartí. Pero sí, y cuanto antes nos conectamos y cuanto antes buscamos ayuda, sea de vuelta, sea de un grupo de apoyo, sea de una clase, sea de información, sea de hablar con nuestro doctor, lo que fuese, cuanto antes lo hacemos, más preparados estamos para navegar esos cambios. Que por ahí ya cuando tuvimos el bebé y estamos ahí a full, es difícil de hacer ese primer paso. Y podemos crear esas conexiones desde antes, tanto de vuelta como de ayuda psicológica y social, pero también de cosas prácticas, de si necesitamos recursos de vivienda, de comida, económicos. Hay un montón de programas que están ahí para ayudar a las familias a pasar este momento con un poco más de facilidad. Claro, como por ejemplo en nutrición sería el programa de WIC, ¿no? Bueno, toda esa información la vamos a agregar en la descripción, alguna de la información que está ahora en la pantalla, pero la vamos a agregar en la descripción del video para que puedan acceder a esa información cuando sea necesario. También hay muchos hospitales que tienen grupos de apoyo, eso está bueno. Sí. Durante el embarazo averiguar quién va a ser tu grupo de apoyo o quién va a ser tu vecina o tu amiga o tu amigo al que puedes llamar en el medio de la noche o en cualquier momento que sea y que pueda venir a escucharte, porque vos pensás que realmente la persona que está ahí para vos tiene que darte una solución, o cuál sería el papel de esa persona. No, y está re bueno que lo digas. Muchas veces pensamos que hay que solucionar o hay que arreglar algo, y a veces es simplemente dejarnos sentir lo que estamos sintiendo, pero también recibir a alguien que nos dice qué difícil, o suena como un montón, o te entiendo, o yo también paso por eso, o yo también pasé por eso, ¿no? Como normalizar y humanizar esas experiencias cuando a veces uno puede sentirse tan solo. Exacto. ¿Sabes que me quedé pensando en algo? Cuando estábamos hablando de los cambios que producen en el cuerpo de la persona femenina, ¿no? Hablamos de las hormonas. Pero
¿Vos pensás que puede ser que a lo mejor en la dieta haya un déficit? Sí, Como por absolutamente. ejemplo, ¿qué podría ser? Hay miles de vitaminas, de suplementos, de cosas que pueden cambiar en el proceso del embarazo y del parto, ¿no? Y si estamos amamantando y cuánto de nuestros nutrientes estamos dando a través de la leche y por ahí se nos desequilibra. ¿Vos pensás que un déficit de vitaminas puede llegar a producir algunos síntomas similares a la depresión? Todo puede afectar, todo puede afectar, porque muchas veces, de vuelta, esto de pensar en la salud física y la salud mental como que son dos cosas separadas, cuando nuestras emociones las vivimos en el cuerpo, cualquier cosa que está pasando en el cuerpo tiene el potencial de alguna manera, directa o indirectamente, afectar nuestras emociones, ¿no? Mismo, por ejemplo, dando un ejemplo random, ¿no? La diabetes, es el azúcar. Sí. Si el azúcar baja o el azúcar sube, y eso afecta nuestra Tu fisionomía, energía. afecta tu energía y de repente te afecta emocionalmente también. Te afecta cómo pensás, te afecta si te sentís bien, si te sentís débil, si te sentís mareado, si te sentís mareado. Todo, Acelerado, ¿no? Sí, sí. La presión alta o la presión baja, todas esas cosas pueden afectar también nuestras emociones. Si estamos con dolor crónico porque tenemos alguna otra condición, todo eso afecta nuestras emociones, nuestra tolerancia, nuestra paciencia, si estamos durmiendo, si no estamos durmiendo, un montón. Un montón de cosas. Y después la otra cosa que se me viene a la mente es el cambio que se produce a nivel cerebral. Aprendí hace poquito que en realidad hay toda una parte del cerebro que casi deja de funcionar. No es que deja de funcionar, pero es como que dice, no, bueno, no es el momento de casi. Sí. ¿Qué me podés contar de eso? Bueno, si pensamos en estas dos partes del cerebro, como la parte de adelante, que es la parte que tiene que ver con la lógica, con las decisiones, con las cosas más pragmáticas y prácticas, y después está la parte de atrás de todo el cerebro, que es la parte reptiliana, de reptil, porque es la parte más animalística, digamos, Sí. más instintiva, y tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la sensación de seguridad o de miedo. Esta parte de atrás, cuando estamos embarazadas, crece, literalmente crece la masa del cerebro, y esta parte se achica, literalmente se achica, o sea, hay una diferencia en la masa. Esto hace espacio a esto. Y es loquísimo, pero es lógico, o pero sea, es lógico, porque nada pasa por accidente en el cuerpo. Y eso pasa porque la mamá tiene que estar en modo de protección, de conectar emocionalmente con el bebé, de mama bear, de asegurarse de que estamos ahí para los riesgos, para el peligro, para todo eso. Y es hermoso y es importante. Y como un efecto tal vez secundario de eso, vivimos todas las emociones mucho más fuertes porque esta parte del cerebro está ahí a full. Y esta parte, que por ahí es la más pragmática, que nos ayudaría en otras situaciones a balancear, no está tan no activa. está. Básicamente es como que desaparece. Sí, porque dice out of office. es como tenemos al bebé y empezamos, ¿no? Este cerebro de mamá, este cerebro de amamantar, en realidad realmente es así. ¿Sí? Y saberlo está bueno, porque Exacto. no lo podemos controlar. Está Exacto. completamente fuera de nuestro alcance. Sí. No tendría sentido que nos enojemos con nosotras mismas por olvidarnos de las cosas, Sí. o por no poder cuidar esas otras cosas que cuidábamos antes, o sentir esa sensación de que no funciona. Ujú. No sé por qué no funciona y es que no se puede controlar. Y ahí está en donde la educación, el saber de estas cosas ayuda muchísimo. Porque es distinto decir, ok, mi cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, versus qué pasa con mi cuerpo que no funciona, Estoy qué enferma. pasa. Claro, y no, está haciendo lo que tiene que hacer. Tu cuerpo está funcionando de la manera que necesita funcionar. Y en la medida que el bebé va creciendo y se va haciendo un poquito más independiente, es cuando nuestro cuerpo empieza a hacer ese clic, ese cambio, decir, bueno, ahora puedo dedicarme un poquito más a esta otra cosa, porque ya el bebé no te necesita tanto como el primer año de vida o los primeros 3 años de vida, que son súper dependientes, ¿no? Exacto, exacto. El cuerpo sabe. Es impresionante, es hermoso. ¿Qué le dirías a esa mamá que está ahí en este momento tratando de recuperarse, o que está en el embarazo, o que está tratando de recuperarse de su parto, y que tiene sentimientos pero que no se anima a contarle a nadie?
todo es normal, todo vale. Hay millones de mujeres que están pasando por un embarazo o que tuvieron un bebé ahora y desde el principio de la civilización. Todos los sentimientos son válidos, todas esas cosas pasan en diferentes maneras a diferentes personas. Está bien, hay que hablarlo porque cuando lo hablamos podemos tener apoyo, podemos tener guianza o simplemente un espacio donde hablar de lo que nos está pasando. En el momento que empezamos a hablar podemos empezar a sentirnos mejor. Nada de lo que sentimos dice nada de nuestra personalidad, de quiénes somos, ni nos hace débiles, ni nos hace nada más que seres humanos. Así que ya escucharon el jazz, no se guarden nada, encuentren a esa persona con la que puedan charlar. Si tienen un profesional, hoy Jazz nos estaba contando de una profesional que no la supo escuchar. ¿Cambian de profesional? Sí. No le hacen mal a nadie. Sí. Solamente cuando no cambiamos de profesional nos hacemos mal a nosotros mismos. O sea que nosotros somos los que nos cuidamos a nosotros mismos, nadie más. Exacto. Así que vayan, busquen ayuda. Para las mamás que estén en el área de Santa Clarita, San Fernando Valle, el Valle de San Fernando, mañana voy a estar haciendo un grupo de apoyo a la lactancia, pero en realidad le ponemos ese nombre, pero es un grupo abierto para todos los tipos de alimentación de bebés. Es el grupo para mamá. ¿Sí? Es un espacio donde las mamás tienen la oportunidad de hablar, de compartir. Va a ser a las 10 de la mañana, así que si quieren venir pueden buscar la información en mi página Breast Time of Life, mandarme un texto y reservar el espacio. Y si no, me mandan un texto y ya les mandan la información. ¿Cómo hace la gente si te quiere contactar a vos? Ya. Sí, yo veo clientes en mi terapia, mi práctica privada. Creo que vas a compartir la información si me quieren hablar. Doy terapia en español, en inglés y en portugués. Buenísimo. ¿Y tu número de teléfono por si te quieren mandar un mensaje de texto? Si van a... No me lo acuerdo de memoria porque tengo un número específico para eso. Para eso no me lo acuerdo, pero está ahí en la página. Lo vamos a poner en la descripción de este video. Y bueno, este fue el tema de hoy. ¿Tenemos algún mensaje del público? ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas por hoy, pero si de repente te acordaste, yo tenía ganas de preguntar esto, mandanos el mensaje que nosotros te vamos a contestar. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Este fue todo por el día de hoy. Gracias, Jazz. Un placer. Venir, un gustazo. Cuando quieras volver, estás bienvenida. Y bueno, nos encontramos acá la semana próxima, el día jueves, al mismo horario. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Listo.